¿Alguna vez te has sentido al borde de rendirte, viendo cómo otros parecen prosperar mientras tu respuesta sigue sin llegar? Tal vez has llegado a creer que la oportunidad que tanto anhelabas se desvaneció para siempre. Pero hoy quiero recordarte algo. El plan de Dios para tu vida no puede ser arrebatado por el tiempo, las circunstancias, ni las opiniones de quienes te rodean. Lo que Él ha hablado sobre ti sigue vigente, y ni tus errores ni los obstáculos más grandes podrán anular lo que su mano soberana ha determinado. Antes de adentrarnos en este mensaje, quiero invitarte a hacer una pequeña declaración de fe en voz alta. Aunque no vea la respuesta hoy, confío en que nada ni nadie quitará la bendición que Dios ha reservado para mí. Hazlo con convicción. Que estas palabras marquen el inicio de una transformación en tu forma de ver la espera, las pruebas y el propósito divino que te espera. Número 1. El poder de la promesa divina. Cuando Dios habla, su palabra es irrevocable. No hay fuerza en el universo que pueda oponerse a lo que Él ha decretado. Isaías 14:27 nos recuerda esta verdad con una contundencia absoluta. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Esta no es una afirmación poética sin peso real. Es una declaración de poder divino que atraviesa generaciones, circunstancias y resistencias humanas. Cuando Dios promete, su palabra no vuelve vacía. ¿Pero qué significa esto en nuestra vida diaria? A menudo nos encontramos con barreras que parecen inamovibles. Problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, oportunidades que parecen escaparse de nuestras manos. En medio de estas situaciones, es fácil preguntarnos si realmente Dios está en control. Aquí es donde la promesa de Isaías nos confronta con una realidad mayor. El propósito de Dios no está sujeto a la incertidumbre humana. Si Él ha determinado algo para tu vida, ninguna persona, circunstancia ni fuerza puede detenerlo. Pensemos en la diferencia entre los planes humanos y el propósito divino. ¿Cuántas veces hemos visto sueños personales frustrarse, proyectos caerse, relaciones desmoronarse? Los planes de los hombres son frágiles porque dependen de recursos limitados, de voluntades cambiantes, de factores externos que no podemos controlar. Pero el propósito de Dios es firme, inquebrantable, soberano. No importa cuánto el enemigo intente resistirse, cuánto las circunstancias intenten desviarte, cuánto tu propia mente llene de dudas tu corazón. Si Dios lo ha determinado, se cumplirá. Esta seguridad en el carácter de Dios es lo que cambia nuestra perspectiva. Cuando conocemos quién es Él, cuando entendemos su fidelidad, su poder y su amor, entonces podemos descansar en sus promesas sin temor. La fe no es una ilusión, no es una expectativa sin fundamento. La fe es la certeza de que aquel que prometió es fiel para cumplir. Pero esta certeza requiere una decisión. Creer más en la palabra de Dios que en las voces del miedo y la incertidumbre. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano, cuando su esposa Sara era estéril y todo parecía imposible. Desde la lógica humana, era un absurdo, pero Dios ya lo había determinado y nada pudo impedir que Isaac naciera en el tiempo señalado. Así como Abraham, tú y yo podemos estar enfrentando una promesa que parece lejana, imposible, incluso absurda desde nuestra perspectiva, pero si Dios lo dijo, sucederá. Ahora bien, no todas las cosas que anhelamos son promesas de Dios. Existe una diferencia clave entre nuestros deseos personales y las promesas confirmadas por Él. A veces queremos algo con tanta fuerza que asumimos que Dios también lo quiere, pero la verdadera promesa viene con su confirmación y se alinea con su voluntad. Por eso,
es vital aprender a discernir entre lo que queremos y lo que Dios ha decretado. No se trata de imponerle a Dios nuestros planes, sino de alinearnos con los suyos. Los obstáculos siempre intentarán nublar nuestra confianza. La espera prolongada, las pruebas inesperadas, la oposición de otros, las voces de duda, todo esto puede hacer tambalear nuestra fe. Pero aquí es donde entran en juego las herramientas espirituales que Dios nos ha dado para recordar sus promesas. La oración constante, la meditación en su palabra, el rodearnos de personas que refuercen nuestra fe y no nuestras dudas. El testimonio de aquellos que ya han visto el cumplimiento de lo que Dios les prometió. Todo esto nos ayuda a mantener la esperanza viva, aún en los momentos más difíciles. Cuando realmente creemos en las promesas de Dios, nuestra manera de vivir cambia. Ya no caminamos con miedo, sino con certeza. Ya no dudamos en obedecer, porque sabemos que su plan es perfecto. Ya no nos detenemos ante los obstáculos, porque entendemos que no tienen el poder de detener lo que Dios ha determinado. La confianza en sus promesas nos transforma en personas más valientes, más persistentes, más llenas de esperanza. Hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a su pueblo a través de Isaías. Lo que yo he determinado, nadie lo podrá impedir. Aférrate a esta verdad. No dejes que el miedo te robe la certeza de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Su mano sigue extendida, su propósito sigue en pie y su fidelidad es inquebrantable. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Número 2. Reconociendo las trampas del desánimo. El desánimo es una de las armas más sutiles y efectivas que el enemigo usa para alejarnos del propósito de Dios. No siempre llega de manera evidente. A veces se disfraza de cansancio, de pensamientos recurrentes de insuficiencia, de dudas que se infiltran poco a poco. Jesús lo advirtió en Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El desánimo es precisamente eso, un ladrón que entra sin que nos demos cuenta, roba nuestra paz, mata nuestra esperanza y destruye nuestra determinación. Pero, ¿cómo opera realmente esta estrategia? La clave está en la mente. Todo comienza con pensamientos sutiles que parecen inofensivos. No soy lo suficientemente bueno. ¿Para qué seguir intentándolo? Dios se olvidó de mí. Estos pensamientos, si no los confrontamos, se arraigan en nuestra forma de ver la vida y nos alejan de la verdad de Dios. De repente, lo que Dios prometió nos parece inalcanzable. Lo que antes nos apasionaba se vuelve pesado y nuestra fe empieza a debilitarse. Aquí es donde entra el gran contraste entre lo que Dios ha prometido y lo que percibimos en nuestra realidad. Jesús dijo que vino a darnos vida en abundancia, pero muchas veces vivimos como si estuviéramos en escasez. Y no solo en términos materiales, sino en fe, en esperanza, en propósito. Sentimos que no tenemos lo suficiente, suficiente fuerza, suficiente dirección, suficiente amor. Pero esa es la mentira del enemigo, porque en Cristo ya tenemos acceso a todo lo que necesitamos para vivir con plenitud. El desánimo tiene señales de advertencia, pero a veces estamos tan inmersos en él que no las reconocemos. Cuando perdemos la pasión por las cosas de Dios, cuando nos sentimos constantemente abrumados, cuando evitamos orar o leer la palabra porque sentimos que no tiene sentido, son señales de que el desánimo está ganando terreno. Si no hacemos algo al respecto, nos paraliza. Nos hace abandonar lo que Dios nos llamó a hacer, nos hace dudar de su fidelidad, nos hace creer que nunca veremos las promesas cumplirse. La buena noticia es que Dios nos ha dado herramientas para enfrentar el desánimo y una de las más poderosas es la renovación de la mente. La Biblia nos dice en Romanos 12:2,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que no podemos permitir que nuestros pensamientos sean moldeados por las circunstancias, sino que deben ser transformados por la verdad de Dios. Cuando los pensamientos de desánimo aparecen, debemos reemplazarlos con la palabra. Si la duda dice, no vas a lograrlo, la verdad dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el miedo dice, estás solo, Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero el entorno también juega un papel crucial en nuestra batalla contra el desánimo. Lo que escuchamos y con quien pasamos tiempo afecta directamente nuestra fe. Si constantemente nos rodeamos de personas que refuerzan la negatividad y la incredulidad, es difícil mantener una mentalidad de victoria. Por eso, necesitamos rodearnos de personas que hablen vida, que nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra fe flaquea. Otra trampa peligrosa es la comparación. Vivimos en un mundo donde estamos expuestos a los logros y avances de los demás en todo momento. Las redes sociales, las conversaciones, incluso en la iglesia, pueden convertirse en un campo de comparación si no tenemos cuidado. Y la comparación es un veneno silencioso que nos hace sentir que no estamos avanzando, que nuestro proceso es demasiado lento, que Dios está bendiciendo a otros, pero no a nosotros. Pero cada uno tiene su propio proceso en Dios. Él no se ha olvidado de ti, ni te ha puesto en segundo plano. Su tiempo es perfecto, y lo que Él ha prometido para tu vida llegará en el momento exacto. El agotamiento espiritual también es un factor que nos hace vulnerables al desánimo. A veces no es que hayamos perdido la fe, sino que simplemente estamos agotados. Hemos estado luchando por tanto tiempo que nos sentimos vacíos. En esos momentos, más que nunca, necesitamos descansar en Dios. No se trata solo de seguir haciendo, sino de aprender a ser. No se trata solo de pelear, sino de saber cuándo es momento de estar quietos y dejar que Dios pelee por nosotros. Una de las maneras más efectivas de combatir el desánimo es recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que falta que olvidamos todo lo que Dios ya ha cumplido. Cada testimonio, cada vez que Dios abrió una puerta, cada momento en que nos sostuvo, cuando pensábamos que no podíamos más, todo eso es prueba de su fidelidad. Y si Dios ha sido fiel antes, ¿por qué no lo sería ahora? Dios nunca nos diseñó para luchar solos. La comunidad de fe es un refugio contra el desánimo. No podemos subestimar el poder de caminar con personas que nos edifican, que nos levantan cuando estamos débiles, que nos recuerdan que no estamos solos en la batalla. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es precisamente eso, un lugar donde encontramos fuerza cuando la nuestra se agota. El enemigo intentará robar tu esperanza, pero tú decides si se la entregas o no. Cada día puedes elegir alimentar tu fe o alimentar tu desánimo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, pero debemos estar dispuestos a recibirla. No te conformes con una vida de duda, de miedo, de resignación. Dios tiene más para ti, y su promesa sigue en pie. Número 3. La inmutabilidad del carácter de Dios. Las personas cambian de opinión, de humor, de intenciones. Lo que hoy parece una promesa firme, mañana puede convertirse en una simple excusa. Pero Dios no es así. Números 23:19 lo dice con absoluta claridad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Dios no cambia, no miente, no se retracta. Cuando Él promete algo, lo cumple. No depende de emociones pasajeras, de circunstancias o de factores externos. Su carácter es inmutable, y eso es lo que lo hace absolutamente confiable.
Pero aquí es donde muchas veces luchamos. Estamos acostumbrados a la inconstancia humana. Nos han fallado, nos han traicionado, nos han prometido cosas que nunca se cumplieron. Y sin darnos cuenta, proyectamos esas experiencias en Dios. Nos cuesta creer que, aunque todo a nuestro alrededor cambie, Él sigue siendo el mismo. Que si dijo que proveería, lo hará. Que si prometió estar con nosotros, no nos dejará. Pero lo cierto es que su fidelidad no depende de nosotros, sino de su propia naturaleza. Cada una de sus promesas está alineada con su carácter. Dios no promete cosas al azar, ni lanza palabras vacías. Lo que Él dice está respaldado por su propia esencia. Si Él es justo, su justicia se manifestará. Si Él es amor, su amor será constante. Si Él es todopoderoso, entonces no hay obstáculo que pueda frustrar lo que ha decretado. Cuando entendemos esto, nuestra fe deja de estar basada en lo que vemos y pasa a estar firmemente anclada en quién es Dios. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado su fidelidad una y otra vez. Abraham recibió una promesa imposible: ser padre en su vejez. Años pasaron y la realidad parecía contradecir la promesa, pero Dios no había cambiado de opinión. Isaac nació en el tiempo exacto. Israel estuvo esclavo en Egipto durante siglos, pero cuando Dios habló de liberación, ni el poder del faraón pudo evitarlo. Cada promesa cumplida es evidencia de que cuando Dios dice algo, lo lleva a cabo. Sin embargo, hay algo que nos cuesta aceptar: el tiempo de espera. Confundimos la demora con el incumplimiento. Creemos que si algo no sucede de inmediato, tal vez Dios cambió de opinión. Pero su inmutabilidad no solo se aplica a su carácter, sino también a su tiempo. Su reloj no funciona como el nuestro. Lo que para nosotros es tardanza, para Él es preparación. Lo que parece un retraso, en realidad es la manifestación de su perfecto plan. Cuando nos cuesta confiar en Dios, es porque no hemos comprendido quién es Él. Sus atributos son la garantía de sus promesas. Él es omnipotente, por lo que nada puede impedir lo que ha decretado. Él es omnisciente, por lo que conoce el mejor camino y el momento exacto. Él es fiel, por lo que nunca nos dejará a mitad del camino. Cuando meditamos en estos atributos, nuestra perspectiva cambia, la ansiedad disminuye, el temor pierde fuerza y la confianza se fortalece. Pero hay algo que debemos vigilar en nuestro corazón: nuestra tendencia a ver a Dios con lentes humanos. Nos cuesta concebir a un ser que no miente, que no falla, que no olvida, porque nosotros sí lo hacemos. Porque hemos vivido tantas decepciones que pensamos que tal vez Dios también fallará en algún momento. Pero cada vez que dudamos, estamos proyectando nuestras limitaciones sobre Él. No se trata de si Dios es confiable, sino de si estamos dispuestos a confiar. Las promesas de Dios no son solo historias antiguas, son una realidad viva en la vida de aquellos que confían en Él. Cada testimonio de fidelidad divina es un recordatorio de que Él sigue actuando. Si miras atrás, verás momentos en los que Dios cumplió lo que prometió, incluso cuando parecía imposible. Y si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría ahora? Cuando realmente creemos en la inmutabilidad de Dios, nuestra vida cambia. Dejamos de vivir con miedo al futuro, dejan de preocuparnos las circunstancias, porque sabemos que su fidelidad no depende de ellas. Nuestra forma de orar cambia, porque ya no es un ruego desesperado, sino una conversación con alguien que sabemos que cumplirá lo que ha dicho. La paz reemplaza la ansiedad. La confianza toma el lugar de la incertidumbre. Dios no cambia. No te dejará, no te abandonará, no olvidará lo que prometió. Si dijo que lo haría, lo hará. Si habló, lo ejecutará. No importa cuánto tarde, no importa cuán imposible parezca. Su fidelidad es eterna, su palabra es inquebrantable y su amor por ti sigue siendo el mismo, hoy y siempre.
Número 4. El tiempo de Dios, veces nuestro tiempo. El tiempo es uno de los mayores desafíos para nuestra fe. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, promesas cumplidas sin demora. Pero Dios no opera bajo nuestro calendario. Habacuc 2:3 nos deja una verdad difícil de aceptar. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A primera vista parece una contradicción. Aunque tardare, no tardará. Pero esto no es un error. Es la manera en que Dios nos muestra que su tiempo es diferente al nuestro. Para nosotros, la espera puede parecer eterna, pero para Él, todo está ocurriendo en el momento perfecto. Dios ve la historia desde la eternidad. Nosotros vemos solo fragmentos, instantes, momentos sueltos. Es como si estuviéramos mirando una pintura a centímetros de distancia, sin darnos cuenta de la obra completa. Dios, en cambio, la ve terminada. Lo que para nosotros parece una demora, para Él es la secuencia exacta para que todo encaje de acuerdo a su propósito. Por eso, cuando sentimos que las promesas están tardando, no significa que Dios ha olvidado su palabra. Significa que todavía hay piezas que deben alinearse en el tiempo correcto. En la espera, Dios trabaja en nosotros, nos fortalece, nos moldea, nos enseña a confiar. La historia de José es un claro ejemplo de esto. Dios le dio un sueño, una visión de grandeza. Pero antes de que esa promesa se cumpliera, José tuvo que pasar por traición, esclavitud, prisión e injusticias. ¿Había Dios cambiado de opinión? Number solo estaba preparando a José para la posición en la que lo pondría. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay tiempos en los que parece que nada avanza, que Dios está en silencio. Pero esos tiempos son parte del proceso. Son el horno donde se refina nuestra fe. La paradoja de aunque tardare, no tardará, tiene sentido cuando entendemos que la percepción humana del tiempo no es la misma que la de Dios. Para Él, cada segundo tiene un propósito, cada espera tiene un sentido, cada demora tiene un plan. La paciencia no es solo esperar, es confiar en que lo que Dios prometió llegará exactamente cuando debe llegar. No antes, no después, en el momento perfecto. El problema es que muchas veces nos adelantamos a Dios. Queremos acelerar el proceso, forzar los tiempos, tomar atajos. Abraham y Sara hicieron esto cuando en su impaciencia intentaron cumplir la promesa de Dios por sus propios medios. El resultado fue Ismael, una complicación que trajo conflicto y división. La lección es clara. Cuando tratamos de forzar lo que Dios ha prometido, terminamos con consecuencias que podrían haberse evitado si hubiéramos esperado su tiempo. Pero, ¿cómo sabemos si estamos en un tiempo de espera divino o simplemente estamos estancados? Hay señales. Cuando sentimos que Dios nos ha dado una promesa, pero aún no vemos su cumplimiento, a menudo es porque estamos en un proceso de preparación. Dios trabaja en nuestra madurez, en nuestro carácter, en nuestra dependencia de Él. La espera no es castigo, es entrenamiento. Es en esos momentos cuando debemos preguntarnos, ¿estoy aprendiendo lo que Dios quiere enseñarme? ¿Estoy desarrollando la paciencia, la fe, la humildad? Porque muchas veces la bendición que esperamos requiere una versión más madura de nosotros para poder recibirla. El tiempo de Dios no solo afecta nuestra vida personal, sino también a quienes nos rodean. No siempre se trata solo de nosotros. A veces Dios está alineando personas, circunstancias y eventos que tienen que estar en el lugar correcto para que su propósito se cumpla. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David fue ungido rey, pero tuvo que pasar años huyendo antes de sentarse en el trono. En cada caso, no era solo sobre ellos,
sino sobre el plan completo que Dios estaba desarrollando. Esperar en Dios no significa quedarse inmóvil. Hay un equilibrio entre esperar y avanzar. No se trata de cruzarse de brazos, sino de prepararse. Mientras esperamos, debemos crecer, aprender, servir, desarrollar los dones que Dios nos ha dado. La espera no es pérdida de tiempo, es una inversión en el futuro. Redimir el tiempo significa usarlo sabiamente, aprovecharlo para fortalecer nuestra fe, para desarrollar nuestra relación con Dios, para prepararnos para lo que viene. Si estás esperando una promesa, no te desesperes, no te adelantes, no creas la mentira de que Dios se ha olvidado de ti. Su palabra es fiel, su tiempo es perfecto. Aunque parezca que tarda, llegará. Y cuando llegue entenderás que nunca estuvo tarde, sino que siempre estuvo en el momento exacto. Confía, porque el Dios que te dio la promesa es el mismo Dios que la cumplirá. Número 5. La fe que sostiene durante la espera. La fe no es un sentimiento pasajero ni un simple pensamiento positivo. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Hebreos 11 lo deja claro. La fe es una certeza, no una suposición. No se basa en probabilidades, sino en la seguridad de que Dios es fiel a su palabra. Cuando todo a nuestro alrededor parece indicar lo contrario, la fe nos permite ver más allá, sosteniéndonos incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Pero esta visión espiritual no se desarrolla de la noche a la mañana. La fe tiene un proceso de crecimiento. Al principio podemos tener una fe frágil, una fe que se tambalea con facilidad ante las dificultades. Sin embargo, Dios nos lleva por un proceso donde nuestra fe es probada y fortalecida. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. La fe que hoy parece pequeña, con el tiempo y la práctica, puede llegar a ser inquebrantable. No se trata de sentir más o menos, sino de aprender a confiar en Dios con cada experiencia. Mucha gente confunde la fe con el optimismo. Pensar positivo no es lo mismo que tener fe. El optimismo se basa en emociones, en circunstancias favorables, en una mentalidad positiva que busca ver el lado bueno de todo. La fe, en cambio, va más allá. La fe no ignora la realidad, pero tampoco se somete a ella. No se trata de negar lo que está sucediendo, sino de creer que Dios tiene la última palabra. La fe no se basa en ilusiones, sino en la verdad de Dios, en su carácter y en su fidelidad inmutable. En los tiempos de espera, cuando la respuesta parece tardar, la fe es lo que nos sostiene. Cuando las circunstancias nos presionan, cuando la lógica nos dice que es imposible, cuando el enemigo susurra dudas a nuestro corazón, la fe nos mantiene de pie. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la fe genuina se demuestra en los momentos de prueba. La perseverancia no viene de nuestra propia fuerza, sino de una fe profunda en que Dios cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. Pero la fe no crece sola, necesita ser alimentada, y una de las maneras más efectivas de fortalecerla es a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que meditamos en la Escritura, cada vez que recordamos las promesas divinas, nuestra fe se fortalece. Cuando dejamos de alimentar nuestra fe con la palabra, las dudas comienzan a tomar el control. Por eso, necesitamos llenarnos constantemente de la verdad de Dios. No podemos subestimar el poder de la comunidad en este proceso. La fe se fortalece cuando nos rodeamos de personas que también creen. En momentos de debilidad, cuando sentimos que nuestra fe se está desmoronando, es clave tener personas que nos recuerden las promesas de Dios, que oren con nosotros, que nos impulsen a seguir adelante. Caminar en fe no es un proceso solitario,
Necesitamos el apoyo de una comunidad que nos anime y nos levante cuando sentimos que no podemos más. Pero hay obstáculos que intentarán desafiar nuestra fe. El miedo, la duda, la impaciencia, las experiencias pasadas. Todo esto puede convertirse en barreras que nos impidan creer con firmeza. La clave está en reconocer estos obstáculos y enfrentarlos con la verdad de Dios. El miedo nos dice que algo malo pasará, pero Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. La duda nos dice que Dios no cumplirá, pero su palabra nos recuerda, fiel es el que prometió. La impaciencia nos dice que debemos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios nos invita a confiar en su tiempo. Cada obstáculo tiene una respuesta en la Escritura. Por eso, cuanto más conocemos la palabra, más firmes nos mantenemos. A lo largo de la historia, hay innumerables testimonios de personas que caminaron en fe. Abraham esperó años para ver la promesa de un hijo cumplida, pero nunca dejó de creer. Moisés enfrentó el Mar Rojo sin saber cómo se abriría, pero dio el paso en fe. David enfrentó a Goliat sin armadura, pero con la certeza de que Dios estaba con él. Cada historia en la Biblia nos muestra que la fe no es pasiva, es activa. No es solo esperar, es actuar con la convicción de que Dios cumplirá. Y hay algo más. La gratitud es un combustible para la fe. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho en el pasado, nuestra fe para el futuro se fortalece. La gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha sucedido, nos enfocamos en lo que Dios ya ha hecho. Y si Él ha sido fiel antes, no hay razón para dudar de que lo será nuevamente. La fe no es una emoción, es una decisión. Es elegir creer cuando todo nos dice que no tiene sentido. Es mantenerse firme cuando las respuestas no llegan. Es confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Y cuando vivimos con esa fe, vivimos con la certeza de que, aunque hoy no lo veamos, lo que Dios prometió sin duda vendrá. Número 6. Superando los obstáculos en el camino. Los obstáculos en la vida no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino pruebas de que estamos avanzando en la dirección correcta. Romanos 8:31 nos recuerda una verdad que cambia toda perspectiva. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice que no habrá oposición, que el camino será fácil o que nunca enfrentaremos resistencia. Pero sí nos asegura que sin importar lo que venga en contra, si Dios está con nosotros, la victoria ya está asegurada. Los obstáculos vienen en muchas formas. Algunos son externos, situaciones inesperadas, crisis financieras, puertas que se cierran, personas que se oponen a nuestro llamado. Otros son internos, miedo, inseguridad, dudas, heridas del pasado que nos hacen creer que no somos lo suficientemente buenos. Y están también los obstáculos espirituales, las resistencias invisibles que intentan frenar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ninguno de estos tiene la última palabra. Lo más importante no es el tamaño del obstáculo, sino cómo lo vemos. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos dos opciones: verlas como barreras insuperables o como oportunidades para crecer. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado y encarcelado injustamente. Cualquiera habría pensado que su vida estaba arruinada, pero José no permitió que sus circunstancias definieran su destino. Cada obstáculo fue un escalón hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando Dios está con nosotros, todo cambia. La ecuación es diferente. La misma situación que para otros significa derrota, para un hijo de Dios es una oportunidad para ver su poder en acción. Moisés tenía frente a él un mar imposible de cruzar y un ejército a punto de destruirlos. Pero cuando Dios está en la ecuación,
el mar se abre. Gedeón enfrentó un ejército innumerable con solo 300 hombres, pero cuando Dios pelea la batalla, la victoria no depende de los números. Cada tipo de obstáculo requiere una estrategia diferente. Cuando enfrentamos barreras externas, necesitamos perseverancia. No podemos darnos por vencidos porque la puerta no se abrió en el primer intento. Hay momentos en que Dios quiere enseñarnos a insistir, a desarrollar resistencia, a no rendirnos a la primera dificultad. Cuando el obstáculo es interno, la batalla es en la mente. Necesitamos renovar nuestros pensamientos con la palabra, reemplazar la duda con la verdad de Dios y recordar que nuestra identidad no está definida por nuestras fallas, sino por quien Dios dice que somos. Los obstáculos espirituales requieren discernimiento. No todo lo que enfrentamos es simplemente una prueba de la vida. Algunas batallas tienen un origen espiritual. Jesús dijo en Juan 10 que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Hay ataques que buscan desanimarnos, hacernos retroceder, hacernos dudar de nuestro llamado. La oración, la adoración y la palabra son armas espirituales poderosas que Dios nos ha dado para vencer estos ataques. No estamos llamados a luchar solos. Dios nos ha dado una comunidad para apoyarnos en los momentos difíciles. Moisés necesitaba que Aarón y Hur sostuvieran sus brazos en la batalla para que el pueblo de Israel prevaleciera. Jesús mismo no caminó solo. Tuvo discípulos con quienes compartió su carga. A veces, el mayor obstáculo no es la dificultad en sí, sino el aislamiento en el que nos ponemos. Necesitamos rodearnos de personas que refuercen nuestra fe, que nos ayuden a ver las promesas de Dios cuando nosotros no podemos. A través de cada obstáculo, Dios está transformándonos. No nos deja en la misma condición en la que nos encontró. La fe que se ejercita en la dificultad se vuelve más fuerte. La confianza que se desarrolla en la adversidad es más profunda. Las personas más firmes en su relación con Dios no son las que han tenido un camino sin dificultades, sino aquellas que han visto la fidelidad de Dios en medio de ellas. A veces, la clave no es quitar el problema, sino cambiar la manera en que lo vemos, reencuadrar la situación, verla desde la perspectiva de Dios. ¿Es una crisis o una oportunidad para confiar más en Él? ¿Es un retraso o un tiempo de preparación? Jesús vio la cruz no como un obstáculo, sino como el camino a la salvación de la humanidad. Lo que parecía una derrota era en realidad la mayor victoria de la historia. No podemos esperar un camino sin obstáculos, pero sí podemos prepararnos para enfrentarlos. La oración, el estudio de la palabra, la comunidad y la adoración son herramientas que nos fortalecen antes de que la batalla llegue. No podemos controlar todo lo que enfrentaremos, pero sí podemos decidir cómo nos prepararemos para ello. No dejes que los obstáculos te definan. No permitas que la oposición te haga olvidar quién está contigo. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? No importa lo que enfrentes hoy, la victoria ya ha sido declarada. Sigue avanzando, sigue creyendo, porque lo que Dios prometió, sin duda, se cumplirá. Número 7. La perseverancia que produce recompensa. La perseverancia es una cualidad que distingue a aquellos que ven cumplidas las promesas de Dios en su vida. No es solo cuestión de esfuerzo, sino de una convicción profunda de que lo que Dios ha dicho se cumplirá en el tiempo correcto. Gálatas 6:9 nos deja una advertencia y una promesa al mismo tiempo. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto significa que la cosecha está asegurada, pero hay una condición: no rendirse antes de tiempo. Dios ha establecido una ley espiritual inquebrantable, la siembra y la cosecha. Todo lo que hacemos, cada decisión, cada oración, cada acto de obediencia es una semilla, y toda semilla tarde o temprano produce fruto.
El problema es que muchas veces queremos cosechar antes de tiempo. Plantamos y queremos ver resultados inmediatos, pero el crecimiento lleva su proceso. Un agricultor no planta hoy y espera recoger mañana. Hay una temporada de espera, de maduración, de desarrollo oculto antes de que el fruto sea visible. Lo mismo ocurre con nuestra fe, con nuestro llamado, con las promesas de Dios en nuestra vida. El peligro más grande en este proceso es el desgaste. Es fácil desanimarse cuando estamos haciendo lo correcto y no vemos resultados. Cuando hemos orado por años sin respuesta, cuando hemos trabajado sin reconocimiento, cuando hemos sembrado amor y hemos recibido rechazo. En esos momentos, la tentación de renunciar es fuerte. El enemigo sabe que no puede impedir la cosecha, pero sí puede tratar de hacerte abandonar antes de que llegue. Muchos dejan de orar justo antes de que la respuesta venga. Muchos dejan de intentar justo antes de que la puerta se abra. Muchos renuncian justo antes de que el milagro suceda. Pero hay una diferencia entre insistencia ciega y perseverancia guiada. No se trata de seguir luchando por algo que Dios no ha aprobado, sino de saber cuándo Dios está pidiendo perseverancia y cuándo está guiando hacia otro camino. La clave está en la comunión con Él. Cuando buscamos su dirección, aprendemos a discernir si estamos en un tiempo de insistir o en un tiempo de redireccionar nuestros esfuerzos. Durante el proceso de espera, hay frutos que se están desarrollando aunque no los veamos. Dios está formando paciencia, fe, carácter, madurez. Está preparando nuestro corazón para recibir la bendición de la manera correcta. A veces pedimos algo, pero aún no estamos listos para manejarlo, y Dios, en su amor, no nos da una cosecha que no podemos administrar. Nos moldea mientras esperamos, nos fortalece mientras seguimos sembrando. La Biblia no deja dudas de que la cosecha es segura. Dios no ignora el esfuerzo de sus hijos, no olvida las lágrimas derramadas, no pasa por alto la fidelidad. En el momento exacto, en su tiempo perfecto, todo lo sembrado dará fruto. La cuestión es si estaremos allí para verlo o si nos habremos rendido antes de tiempo. Para perseverar, es necesario aprender a renovar nuestras fuerzas. El desgaste espiritual es real, y si no aprendemos a recargarnos en la presencia de Dios, terminaremos agotados. La oración, la adoración, el descanso en su presencia, el rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe, todo esto es esencial para seguir adelante cuando las fuerzas parecen agotarse. También es fundamental entender que las temporadas difíciles son temporales, no permanentes. A veces atravesamos un desierto y sentimos que nunca va a terminar, pero la verdad es que ninguna prueba es eterna. No estamos destinados a vivir en una lucha constante. Cada temporada tiene un propósito, pero también tiene un final. La clave es no tomar decisiones permanentes en momentos temporales. No te rindas en el valle, porque la cima está más adelante. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que perseveraron contra todo pronóstico. Noé construyó el arca sin ver lluvia durante años. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. Moisés enfrentó oposición tras oposición antes de ver la liberación de Israel. José pasó de la esclavitud a la prisión antes de llegar al palacio. Todos tuvieron algo en común, no se rindieron antes de tiempo. Si hubieran dejado de creer, nunca habrían visto la promesa cumplida. La perseverancia tiene una conexión directa con el propósito. Cuando tenemos claro por qué estamos luchando, es más difícil renunciar. Cuando sabemos que Dios nos ha llamado a algo, la motivación para seguir adelante es más fuerte. La falta de propósito nos hace vulnerables al desánimo, porque sin un sentido claro de dirección, cualquier obstáculo parece una razón válida para detenernos.
A lo largo del proceso, es vital aprender a celebrar las pequeñas victorias. No esperes hasta la gran cosecha para agradecer. Cada paso, cada avance, cada confirmación de Dios en el camino es motivo para celebrar. La gratitud es un combustible para la perseverancia. Cuando aprendemos a ver y agradecer lo que Dios está haciendo ahora, es más fácil confiar en lo que hará después. No importa cuánto tiempo has esperado, cuánto has sembrado sin ver resultados. Dios no se olvida. Su palabra es clara. A su tiempo segaremos si no desmayamos. La pregunta no es si la cosecha vendrá, sino si estarás allí para recibirla. No te rindas. Sigue sembrando. Sigue creyendo. Porque lo que Dios ha prometido, sin duda, se cumplirá. Número 8. Santiago 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esperar no es fácil. Vivimos en un mundo que nos ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados visibles. Pero Dios tiene un ritmo diferente. En la Biblia, casi todos los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por largos periodos de espera antes de ver las promesas cumplidas. Y en esa espera, Dios no estaba inactivo. Estaba formando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándolos para lo que vendría. José tuvo sueños de grandeza cuando era apenas un adolescente. Dios le mostró que algún día estaría en una posición de autoridad, pero lo que siguió no parecía una historia de ascenso rápido. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y arrojado a la cárcel. Durante 13 años, su vida parecía ir en la dirección opuesta a la promesa de Dios. Pero cada obstáculo era, en realidad, una preparación. En la casa de Potifar, José aprendió administración. En la prisión aprendió liderazgo y discernimiento, y cuando el tiempo de Dios llegó, fue elevado de la cárcel al palacio en un solo día. Su espera no fue en vano. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero la corona no llegó de inmediato. Pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo como fugitivo. Pudo haber tomado atajos, pudo haber matado a Saúl en más de una ocasión y tomar el trono por la fuerza, pero él entendía algo clave. El tiempo de Dios es perfecto. No se trata solo de llegar al destino, sino de llegar con el corazón correcto. David aprendió a depender completamente de Dios en su espera, y cuando finalmente se convirtió en rey, estaba listo para gobernar con sabiduría. Abraham recibió una promesa que desafiaba toda lógica humana. Dios le dijo que sería padre de una gran nación, pero pasaron años sin que esa promesa se cumpliera. Él y Sara eran ancianos cuando finalmente nació Isaac, pero a lo largo de esa espera, Dios estaba enseñándole a confiar en su palabra, aun cuando todo parecía imposible. La fe de Abraham fue forjada en el tiempo de espera, y por eso hoy lo conocemos como el padre de la fe. Job es un testimonio de lo que significa confiar en Dios en medio de la peor prueba. Perdió todo: su familia, sus riquezas, su salud. Sus amigos le decían que todo estaba perdido, que Dios lo había abandonado. Pero él se aferró a la certeza de que Dios tenía un propósito mayor. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Su historia nos recuerda que la espera no solo prueba nuestra fe, sino que también revela la misericordia y la fidelidad de Dios. Ana sabía lo que era esperar con el corazón roto. Año tras año oraba por un hijo, mientras su rival se burlaba de su esterilidad. Pero ella no dejó que la amargura la venciera. En lugar de alejarse de Dios, se acercó más a Él. Su oración persistente marcó la diferencia, y cuando Dios respondió,
no solo le dio un hijo, sino que ese hijo, Samuel, se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. Dios lo había puesto en el palacio de Egipto, lo había educado y preparado, pero antes de usarlo, tuvo que pasar por un largo proceso de humillación y dependencia total de Dios. Su espera no fue un castigo, sino una preparación. Porque cuando llegó el momento, no fue Moisés quien liberó a Israel con su fuerza, sino Dios a través de él. Esther vivió un tiempo de espera muy distinto. Dios la posicionó en el palacio del rey persa, pero su propósito no se reveló de inmediato. Pasó años sin entender completamente por qué estaba ahí, pero cuando llegó el momento, cuando su pueblo estaba en peligro de ser exterminado, ella comprendió que Dios la había puesto en ese lugar para un tiempo como este. Esther 4:14. La espera muchas veces es un tiempo de posicionamiento, donde Dios nos coloca estratégicamente antes de manifestar su plan. Pablo, después de su conversión, no comenzó su ministerio de inmediato. Pasó tiempo en Arabia, en un periodo de transformación profunda antes de lanzarse a predicar. Dios no tenía prisa. Quería que su corazón estuviera completamente alineado con su propósito antes de enviarlo. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces Dios nos da una visión, pero antes de enviarnos, nos lleva a un proceso de preparación y refinamiento. Si miramos todas estas historias, veremos patrones comunes. La espera siempre tiene un propósito. Dios nunca está inactivo. Él usa cada temporada para formar nuestro carácter, para desarrollar nuestra fe y para prepararnos para el cumplimiento de sus promesas. Cuando nos impacientamos, cuando sentimos que nada está pasando, necesitamos recordar que Dios nunca deja su obra a medias. Esperar no significa estar pasivos, significa prepararnos, fortalecernos, seguir obedeciendo, incluso cuando no vemos los resultados aún. Dios no nos hace esperar sin razón. Hay algo que Él está construyendo en nuestro interior que es tan importante como la promesa misma. No estás esperando en vano. Dios tiene un plan y su tiempo es perfecto. Lo que hizo con José, con David, con Abraham, con Ana, con Esther y con Pablo, lo hará contigo. No importa cuánto tiempo pase, lo que Dios ha prometido se cumplirá. Solo permanece firme, sigue confiando, porque cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Número 9. El poder de la declaración de fe. Las palabras tienen poder, no son sonidos al azar ni simples expresiones de lo que sentimos en el momento. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No se trata solo de hablar, sino de declarar con fe, con certeza, con la convicción de que lo que estamos diciendo está alineado con la voluntad de Dios y su palabra. Dios creó el mundo con su palabra. No usó herramientas, no necesitó materiales, solo habló y la luz existió, la tierra tomó forma y la vida comenzó. Y nosotros, creados a su imagen y semejanza, también tenemos en nuestra boca un poder que muchas veces no sabemos aprovechar. La Biblia nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Con nuestras palabras podemos edificar o destruir, acercarnos a las promesas de Dios o alejarnos de ellas. Pero no basta con hablar por hablar. La clave está en la alineación entre lo que declaramos y lo que realmente creemos en nuestro corazón. No es repetir frases vacías esperando que algo mágico suceda. Jesús dijo que lo que digamos será hecho, siempre que no dudemos en nuestro corazón. La fe genuina es la que conecta la boca con el espíritu. No se trata de autosugestión ni de forzar a Dios a hacer algo.
Se trata de estar tan convencidos de su fidelidad que nuestras palabras reflejan esa seguridad inquebrantable. Aquí es donde debemos tener cuidado de no confundir una declaración de fe con una declaración presuntuosa. No se trata de exigirle a Dios caprichos personales ni de manipular lo espiritual con palabras vacías. Una declaración de fe no es un decreto humano basado en deseos egoístas, sino una afirmación fundamentada en la palabra de Dios. Si Dios ha dicho que Él es nuestro proveedor, podemos declarar con fe que nuestras necesidades serán suplidas. Si Dios ha prometido sanidad, podemos proclamar con certeza que por sus llagas somos sanados. Pero si declaramos cosas que no tienen base en su voluntad, no estamos ejerciendo fe, sino arrogancia. El fundamento de toda declaración de fe debe ser la Escritura. La palabra de Dios es la roca firme sobre la cual podemos construir nuestra vida y nuestras palabras. Cuando declaramos algo basado en la Escritura, no estamos inventando una realidad alternativa, sino alineándonos con la verdad de Dios. Jesús mismo usó declaraciones poderosas. Cuando se enfrentó a Satanás en el desierto, no debatió ni argumentó. Simplemente declaró: escrito está. En cada tentación, su arma fue la palabra hablada con autoridad. La práctica diaria de la declaración es una disciplina que transforma nuestra mente y nuestra realidad. Así como renovamos nuestra mente con la palabra, también debemos entrenar nuestra boca para hablar en alineación con lo que Dios dice. ¿Cuántas veces nos atrapamos diciendo cosas como "no puedo", "esto nunca cambiará", "siempre me pasa lo mismo"? Esas palabras refuerzan patrones de derrota y desaliento. Pero cuando empezamos a declarar lo que Dios dice: todo lo puedo en Cristo, Él pelea por mí, soy más que vencedor, nuestra perspectiva cambia y nuestra fe se fortalece. La conexión entre meditación, confesión y manifestación es clave. Primero, meditamos en la palabra de Dios, la interiorizamos y permitimos que transforme nuestra forma de pensar. Luego, confesamos esa verdad, no solo en oración, sino en nuestra vida diaria, hablándola sobre nuestras circunstancias. Finalmente, esa verdad comienza a manifestarse porque hemos sembrado la semilla correcta. Josué recibió una instrucción clara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. No era solo leer la palabra, sino hablarla continuamente. La Biblia nos da muchos ejemplos del poder de la declaración. Josué ordenó al sol que se detuviera y el sol obedeció. Elías declaró que no llovería y no llovió por 3 años y medio, hasta que volvió a declarar lo contrario. Jesús le habló a la tormenta y el viento cesó. Todo esto nos muestra que las palabras no son solo comunicación, sino vehículos de poder cuando están respaldadas por la fe y la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos hacer declaraciones efectivas? Primero, asegurarnos de que lo que declaramos está alineado con la palabra de Dios. Segundo, declarar con convicción, sin titubeos ni dudas. Tercero, ser constantes y no dejar que lo que vemos en el momento nos haga cambiar lo que hemos hablado en fe. Cuarto, acompañar nuestras palabras con acciones coherentes. No podemos declarar bendición financiera y vivir en desorden económico. No podemos declarar paz y alimentar pensamientos de temor. Hay momentos específicos en los que nuestras declaraciones tienen un impacto aún mayor. Cuando estamos enfrentando adversidad, cuando nos sentimos tentados a dudar, cuando estamos en un punto crucial de nuestra vida, esas son ocasiones estratégicas para hablar la palabra con autoridad. No se trata de negar la realidad, sino de afirmar la verdad de Dios por encima de lo que vemos. A lo largo de la historia, ha habido testimonios poderosos de personas que han experimentado cambios radicales a través de declaraciones de fe.
enfermos que comenzaron a declarar sanidad en base a la palabra y vieron su milagro. Personas que estaban en bancarrota y comenzaron a declarar provisión y vieron la mano de Dios abrir caminos inesperados. Familias destruidas que empezaron a declarar restauración y fueron testigos del poder de Dios restaurando relaciones rotas. Lo que dices hoy está construyendo tu futuro. No subestimes el poder de tus palabras. Decide hablar vida, hablar esperanza, hablar lo que Dios ha dicho. No dejes que el miedo, la duda o la negatividad dirijan tu boca. Usa tus palabras para alinear tu vida con la voluntad de Dios. Habla con fe, con convicción, y verás cómo los montes comienzan a moverse. Número 10. Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Las tormentas de la vida llegan sin aviso. No siempre hay señales claras, no siempre tenemos tiempo para prepararnos. Un día todo parece estar en orden, y al siguiente, una noticia inesperada, una pérdida, un problema financiero o una crisis personal nos sacude con fuerza. Pero aunque las tormentas sean inevitables, Dios nos ha dado anclas espirituales para mantenernos firmes en medio del caos. Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En cada tempestad, Dios nos ofrece refugio, pero debemos aprender a aferrarnos a Él. La oración es nuestra primera ancla. No es solo un recurso de último minuto cuando todo se ha salido de control. Es la forma en que nos mantenemos conectados con la fuente de nuestra fortaleza. En tiempos de turbulencia, nuestras emociones pueden llevarnos al pánico, a la desesperación, a la duda. Pero cuando oramos, algo cambia. No necesariamente las circunstancias de inmediato, pero sí nuestro corazón. La oración alinea nuestra perspectiva con la de Dios. Nos recuerda que no estamos solos, que no somos víctimas de la tormenta, sino hijos de un Dios soberano que sigue teniendo el control. La palabra de Dios es nuestro fundamento inamovible. En un mundo donde todo cambia, donde las noticias nos bombardean con incertidumbre, la Escritura es nuestra verdad eterna. Cuando las dudas nos atacan, necesitamos una base sólida. Jesús, en medio de su propia tormenta en el desierto, no combatió con emociones ni argumentos humanos. Su arma fue la palabra: escrito está. Cuando el miedo nos paraliza, necesitamos declarar lo que Dios ha dicho. Cuando la ansiedad nos consume, necesitamos recordar promesas como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. La fe no se trata de ignorar la realidad, sino de aferrarnos a una realidad mayor. Dios nunca falla. La alabanza es una estrategia espiritual en medio de la adversidad. No tiene sentido lógico, porque ¿quién canta cuando está en crisis? Pero la Biblia nos muestra que la alabanza tiene poder. Pablo y Silas estaban en una prisión oscura, golpeados, encadenados, sin una razón lógica para cantar. Pero comenzaron a alabar a Dios, y de repente, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La alabanza cambia atmósferas. No porque Dios necesite escuchar nuestra adoración para actuar, sino porque cuando alabamos, estamos declarando que nuestra confianza está en Él, incluso cuando no vemos la salida. La comunidad de fe es un refugio en tiempos difíciles. Dios nunca nos diseñó para enfrentar las tormentas solos. Necesitamos personas que nos rodeen, que oren por nosotros cuando no tenemos fuerzas, que nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra fe se debilita. Moisés necesitó que Aarón y Hur sostuvieran sus brazos en la batalla. Jesús, en Getsemaní, pidió a sus discípulos que velaran con él. No es señal de debilidad pedir ayuda. Es sabiduría reconocer que la fe se fortalece en comunidad.
Recordar la fidelidad de Dios en el pasado es una de las anclas más poderosas en la tormenta. El problema con la crisis es que nos hace olvidar lo que Dios ya ha hecho. Nos enfocamos tanto en el problema presente que olvidamos las veces que Dios nos ha rescatado antes. Israel vio el mar abrirse, pero días después dudaron de la provisión de Dios en el desierto. Por eso, la Biblia nos llama a recordar. Cuando enfrentemos una tormenta, debemos traer a nuestra memoria cada oración contestada, cada milagro, cada puerta abierta en el pasado, porque el Dios que fue fiel ayer sigue siendo fiel hoy. Existen maneras prácticas de fortalecer nuestra oración en tiempos de crisis. A veces, la ansiedad nos impide encontrar palabras, pero podemos usar modelos de oración basados en la Escritura. Podemos escribir nuestras oraciones, hacer listas de gratitud o incluso orar en voz alta, declarando las promesas de Dios sobre nuestra vida. Cuando sentimos que no podemos hablar, el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero es vital mantener esa conexión abierta con Dios. Memorizar escrituras es otro recurso poderoso contra la ansiedad. Cuando la tormenta golpea, no siempre tendremos una Biblia a mano, pero si la palabra está en nuestro corazón, será un arma lista para usar. Nos ayudan a combatir la preocupación. Cada versículo memorizado es una espada que podemos usar en la batalla espiritual. Los cantos y salmos tienen un impacto profundo en nuestra fe. En tiempos de crisis, la adoración nos conecta con Dios de una manera especial. La música es un canal poderoso para recordar quién es Dios y lo que ha prometido. En momentos de angustia, cantar una canción de fe puede cambiar nuestra perspectiva y fortalecer nuestro espíritu. Prepararnos antes de que llegue la tormenta es clave. No podemos esperar hasta estar en medio de la crisis para buscar apoyo espiritual. Necesitamos construir relaciones sólidas, tener un círculo de personas que puedan sostenernos en oración, una comunidad con la que podamos compartir nuestra fe. No esperemos a la dificultad para buscar a Dios. Construyamos una vida anclada en Él desde ahora. Llevar un diario espiritual es una herramienta efectiva para documentar la fidelidad de Dios. Escribir lo que Dios ha hecho en nuestra vida nos ayuda a recordar sus intervenciones pasadas y a fortalecer nuestra fe cuando lleguen los momentos difíciles. Leer nuestras propias experiencias con Dios nos recuerda que su mano siempre ha estado con nosotros y que lo estará en el futuro. Las tormentas pueden parecer devastadoras, pero ninguna es eterna. Pasarán. Lo importante no es solo sobrevivirlas, sino salir de ellas fortalecidos, con una fe más firme, con una relación más profunda con Dios. Si anclamos nuestra vida en la oración, en su palabra, en la alabanza, en la comunidad y en el recuerdo de su fidelidad, nada podrá hundirnos, porque Él nos cubre con sus plumas y debajo de sus alas estamos seguros. Número 11. Reconociendo la mano de Dios en el proceso. Nada en la vida de un hijo de Dios ocurre por casualidad. Aunque a veces no entendamos el propósito detrás de lo que vivimos, aunque haya momentos de incertidumbre y temporadas de aparente silencio, la palabra nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No dice algunas cosas o las cosas fáciles, sino todas. Aún aquello que parecía un error, una pérdida o una demora, Dios lo usa para cumplir su propósito en nosotros. Pero para verlo, necesitamos aprender a reconocer su mano en el proceso. Dios siempre trabaja en preparación antes de la manifestación de sus promesas. A veces queremos ver la bendición ya, recibir la respuesta ahora, sin darnos cuenta de que Dios está ordenando cada pieza en el tiempo correcto. Cuando José soñó que gobernaría, no tenía idea de que primero pasaría por la traición, la esclavitud y la cárcel, pero cada paso fue parte de su formación.
Dios no lo llevó directo al trono, porque primero tenía que desarrollar su carácter. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que parece retraso es en realidad preparación. Dios no nos da lo que pedimos antes de que estemos listos para administrarlo con sabiduría. A lo largo del proceso, Dios nos deja señales de que está trabajando. Esas coincidencias divinas que parecen simples casualidades, pero que, al analizarlas, vemos que no pueden ser obra del azar. El encuentro con la persona correcta en el momento preciso. La oportunidad que llega cuando más la necesitábamos. La respuesta inesperada después de orar. Dios está constantemente tejiendo cada detalle, pero muchas veces pasamos por alto su orquestación sobrenatural porque estamos demasiado enfocados en lo que aún no ha ocurrido. Los obstáculos que encontramos en el camino no son señales de que Dios nos ha abandonado. A veces los vemos como interrupciones, cuando en realidad son parte del plan. Moisés tuvo que huir al desierto antes de convertirse en libertador. David tuvo que enfrentar a Goliat antes de llegar al trono. Pablo tuvo que ser cegado antes de recibir su llamado. Lo que parecía una pausa o una tragedia en realidad era parte del proceso de Dios para llevarlos al propósito. Lo mismo sucede con nosotros. Lo que vemos como retraso, Dios lo ve como preparación. Dios redime cada experiencia. Nada se desperdicia en sus manos. Aquello que parecía una temporada oscura, un fracaso, una traición, Dios lo usa para formar en nosotros lo que necesitaremos en el futuro. José pudo haber salido de la cárcel con amargura, pero en su corazón entendió que todo tenía un propósito. Lo dijo con claridad cuando se encontró con sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Cuando confiamos en que Dios usa incluso lo que otros hicieron en nuestra contra, podemos caminar con paz, sabiendo que Él sigue en control. A veces, Dios nos da señales claras de que estamos en el camino correcto. Puede ser una confirmación en la palabra, una puerta que se abre con precisión, una paz inexplicable en medio de la incertidumbre. Pero para reconocer estas señales, necesitamos desarrollar sensibilidad espiritual. No siempre se trata de eventos espectaculares. Muchas veces, la guía de Dios se percibe en detalles sutiles. Un mensaje que llega en el momento oportuno. Una palabra en una predicación que responde exactamente lo que estábamos preguntando. Dios nos habla constantemente, pero la pregunta es, ¿estamos prestando atención? Testimonios de personas que han pasado por largos procesos antes de ver la promesa cumplida nos recuerdan que Dios nunca falla. Cada persona que ha caminado en fe tiene una historia de momentos en los que pensó que todo estaba perdido, solo para descubrir después que Dios estaba orquestando todo para su bien. Escuchar cómo otros han visto la mano de Dios en sus vidas nos ayuda a confiar cuando todavía no podemos ver el final de nuestra propia historia. Llevar un diario espiritual es una herramienta poderosa para discernir la actividad de Dios en nuestra vida. Muchas veces, en el momento, no vemos cómo las piezas encajan, pero cuando registramos nuestras oraciones, las promesas que Dios nos ha dado y los eventos clave de nuestra vida, podemos mirar atrás y ver su mano guiándonos. Es una forma de documentar su fidelidad, para que en tiempos de duda podamos recordar cómo ha obrado antes y confiar en que lo seguirá haciendo. La comunidad es otro espejo en el que podemos ver la obra de Dios. A veces estamos tan dentro del proceso que no podemos reconocer lo que Dios está haciendo, pero otros pueden verlo con más claridad. Cuando compartimos con personas de fe, nos ayudan a notar cómo Dios está moviéndose en nuestra vida, a interpretar correctamente las señales y a recordar que no estamos solos en el proceso. La gratitud es una llave para reconocer la obra de Dios. Cuando agradecemos, incluso antes de ver la respuesta, nuestros ojos espirituales se abren.
La gratitud nos permite ver más allá de lo que falta y enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho. Muchas veces no vemos su mano porque estamos demasiado ocupados quejándonos de lo que aún no ha ocurrido. Pero cuando elegimos agradecer, comenzamos a notar cómo Él ha estado presente todo el tiempo. No hay proceso sin propósito. No hay espera sin sentido, no hay lucha que Dios no pueda usar para su gloria y nuestro bien. Si hoy estás en medio de un proceso y no entiendes lo que Dios está haciendo, recuerda esto: Él nunca está inactivo. Está preparando, ordenando, alineando. Lo que hoy no tiene sentido, un día lo tendrá. Lo que hoy parece una pausa, en realidad es parte del plan. Confía. Sigue adelante, porque Dios está obrando, incluso cuando no puedes verlo. Número 13. Restauración de lo aparentemente perdido. Hay momentos en la vida en los que miramos atrás y sentimos que hemos perdido demasiado. Años que parecen desperdiciados, oportunidades que se desvanecieron, relaciones que se rompieron, sueños que quedaron en el camino. Pero Dios es un Dios de restauración. Él no solo devuelve lo perdido, sino que lo multiplica. Joel 2:25 nos da una promesa poderosa: y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Lo que parecía irreparable, en sus manos puede ser restaurado. Dios no simplemente nos devuelve lo que teníamos, Él lo transforma en algo mayor. No se trata solo de recuperar el tiempo, sino de recibir un tiempo nuevo con más propósito y plenitud. La restauración de Dios es multiplicada, porque Él no es un Dios de escasez, sino de abundancia. Cuando restauró a Job, no le devolvió exactamente lo que perdió, sino que le dio el doble. Su restauración va más allá de la reparación. Es una obra redentora que glorifica su nombre. La restauración de Dios se manifiesta en diferentes áreas. Hay restauración física, cuando Dios sana un cuerpo enfermo y le da nueva vida. Hay restauración emocional, cuando sana corazones quebrantados y renueva la esperanza. Hay restauración relacional, cuando repara vínculos dañados y trae reconciliación. Hay restauración material, cuando su provisión cubre necesidades y abre nuevas puertas. Y sobre todo, hay restauración espiritual, cuando un alma que se había alejado encuentra el camino de regreso a Dios. Cada historia de restauración es un testimonio del poder de Dios. Lo que el enemigo pensó que destruiría, Dios lo usa para su gloria. Noé vio la destrucción del mundo, pero Dios le dio la oportunidad de comenzar de nuevo. José fue vendido como esclavo y olvidado en prisión, pero Dios lo levantó para gobernar Egipto. Noemí perdió a su esposo y a sus hijos, pero Dios restauró su linaje a través de Ruth. Job lo perdió todo, pero Dios le devolvió el doble. Cada una de estas historias nos recuerda que la pérdida no es el final cuando Dios está en la ecuación. Pero la restauración no es solo un milagro repentino, muchas veces es un proceso. Dios nos llama a participar activamente en la obra restauradora. No podemos simplemente sentarnos a esperar, necesitamos caminar en obediencia, alinearnos con su voluntad y estar listos para recibir lo que Él quiere hacer. La fe no es solo esperar, es actuar con la certeza de que Dios cumplirá su palabra. El corazón debe estar preparado para recibir la restauración. A veces nos aferramos tanto al dolor del pasado que no dejamos espacio para lo nuevo que Dios quiere traer. La sanidad interior es clave. Perdonar, soltar, confiar en que Dios puede hacer algo mayor de lo que imaginamos. La restauración comienza en el corazón antes de manifestarse en lo externo. El tiempo es un factor crucial. Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. La impaciencia nos puede hacer creer que la restauración nunca llegará, pero cada temporada tiene un propósito.
A veces, Dios está trabajando en áreas que ni siquiera vemos, preparando el camino para lo que viene. La espera no es desperdicio, es preparación. Los testimonios de restauración nos recuerdan que Dios sigue obrando hoy. Historias de matrimonios restaurados cuando todo parecía perdido. Personas que, después de años de lucha, fueron sanadas milagrosamente, vidas que fueron transformadas después de tocar fondo. Lo que parece el final muchas veces es solo el comienzo cuando Dios interviene. Es importante entender que la restauración no siempre sucede como esperamos. A veces es un evento repentino, un giro inesperado que cambia todo en un instante. Otras veces es un proceso gradual donde Dios nos restaura paso a paso. Ambas formas son válidas y ambas muestran su fidelidad. La gratitud es clave en el proceso de restauración. Cuando agradecemos a Dios por lo que está haciendo, incluso antes de verlo, abrimos la puerta a más bendiciones. La gratitud no solo nos permite ver lo que Dios ha hecho, sino que nos posiciona para recibir lo que aún está por venir. Un corazón agradecido ve restauración donde otros solo ven pérdida. Dios no ha terminado contigo. Lo que se perdió no está fuera de su alcance. Lo que parece irrecuperable, Él puede transformarlo en algo mayor. Si hoy sientes que los años han pasado y que lo que soñaste quedó atrás, recuerda que Dios es experto en hacer nuevas todas las cosas. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán imposible parezca, si Él prometió restaurar, lo hará. Su fidelidad nunca falla. Confía, espera y prepárate, porque la restauración viene y será mayor de lo que imaginaste. Número 14. Preparándose para recibir lo prometido. Dios no solo quiere bendecirte, sino prepararte para sostener la bendición. No es suficiente recibir lo prometido si no estamos listos para administrarlo correctamente. Primera de Pedro 5:6 dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La clave está en esa última parte. Cuando fuere tiempo. Hay un tiempo perfecto para cada promesa, pero ese tiempo muchas veces depende más de nuestra preparación que del reloj de Dios. Él no nos da cosas antes de que estemos listos, porque no quiere que lo que debería ser una bendición termine convirtiéndose en una carga. El carácter es fundamental para manejar la bendición. Dios no nos da algo solo porque lo queremos, sino porque estamos listos para manejarlo con madurez. Un niño puede pedir un automóvil, pero ningún padre responsable le daría uno hasta que tenga la edad y la capacidad de conducirlo. Lo mismo ocurre con las promesas de Dios. Muchos quieren ministerios grandes, pero no han aprendido a servir en lo pequeño. Muchos oran por abundancia financiera, pero no han aprendido a administrar lo que ya tienen. La preparación del carácter es una condición para recibir promesas grandes sin que se conviertan en una caída. La humildad es la llave para la exaltación. El mundo nos enseña que hay que luchar por reconocimiento, que debemos exaltarnos a nosotros mismos para ser vistos. Pero Dios opera diferente. Él exalta a los humildes y humilla a los soberbios. La humildad nos posiciona en el lugar correcto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. No es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros y más en Dios. Es reconocer que sin Él nada podemos hacer, que todo lo que tenemos y todo lo que vendrá es por su gracia. La mayordomía es otro principio clave. Antes de que Dios nos confíe cosas grandes, nos prueba en lo pequeño. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si no somos responsables con lo que tenemos ahora, ¿cómo podríamos manejar más? Dios nos da oportunidades para demostrar nuestra fidelidad con lo que ya está en nuestras manos. El dinero, el tiempo,
los talentos, las relaciones. Todo es un campo de prueba antes de recibir algo mayor. No podemos ignorar los obstáculos internos que podrían bloquear la bendición. A veces, no es Dios quien retrasa la promesa, sino nosotros mismos con nuestra falta de fe, con nuestra falta de perdón, con nuestra inseguridad, con nuestros temores. ¿Cómo recibirás algo grande si aún dudas de que Dios puede hacerlo? ¿Cómo manejarás relaciones saludables si aún cargas heridas del pasado? La sanidad interior es parte del proceso de preparación. La preparación práctica es clave. No es solo un proceso espiritual, sino también natural. Si estás esperando un ministerio, prepárate estudiando la palabra. Si esperas un nuevo empleo, desarrolla habilidades. Si esperas un matrimonio, trabaja en tu carácter. Muchas veces, la fe no es solo esperar, sino actuar en la dirección de lo que creemos que vendrá. No es cruzarse de brazos y decir cuando Dios quiera, sino caminar en la dirección de la promesa, confiando en que Él abrirá el camino. Hay una gran diferencia entre una espera pasiva y una preparación activa. Esperar pasivamente es simplemente decir, cuando Dios lo haga, lo hará. Pero prepararse activamente es demostrar que realmente creemos que la promesa vendrá. Es como el agricultor que, aunque no puede hacer que la lluvia caiga, sí puede preparar el campo, sembrar la semilla y estar listo para la cosecha. La fe no es pasividad. La fe se mueve. La comunidad juega un papel importante en este proceso. Dios usa personas para pulirnos, corregirnos, enseñarnos. Rodearse de las personas correctas es clave. La comunidad también es un lugar de confirmación y apoyo. Muchas veces, las personas a nuestro alrededor ven lo que nosotros no podemos ver y nos ayudan a prepararnos para lo que viene. A medida que la promesa se acerca, Dios da señales. No siempre son espectaculares, pero son evidentes para quienes están atentos. Oportunidades que antes no estaban. Un cambio en nuestra mentalidad. Una nueva dirección que comienza a formarse. Dios no nos deja sin guía. Nos da pequeños adelantos de lo que está por venir, pero debemos estar en sintonía con su voz para reconocerlos. Uno de los mayores peligros es convertir la promesa en un ídolo. Es fácil enfocarse tanto en la bendición que olvidamos al dador. Es fácil desear más el milagro que la relación con Dios. Si la promesa se convierte en nuestra prioridad, perdemos el enfoque. Dios no nos da cosas para que nos apartemos de Él, sino para que lo glorifiquemos con lo que recibimos. Dios responde, pero no siempre como esperamos. A veces, la respuesta viene en una forma diferente a la que imaginamos. Queremos un trabajo específico, pero Dios abre una puerta en otro lugar. Queremos una solución inmediata, pero Dios nos lleva por un proceso. La flexibilidad para aceptar su voluntad es parte de la madurez espiritual. Si estás esperando algo de Dios, este es tu tiempo de preparación. No es tiempo de desesperarse, sino de prepararse. No es tiempo de dudar, sino de crecer en fe. Lo que Dios ha prometido se cumplirá, pero debes estar listo para recibirlo. Humíllate bajo su mano, crece en carácter, sé fiel en lo poco, y cuando llegue el tiempo, Él te exaltará. La promesa está en camino, pero la preparación es clave para sostenerla. Número 15. La victoria final de la fe. Dios no hace promesas que no tenga la intención de cumplir. Jeremías 29:11 nos recuerda algo fundamental. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, y su deseo es darnos un futuro lleno de esperanza. Pero la fe no solo es creer en el momento de la promesa, sino también en el proceso y en la espera. La fe que vence es la que persiste, la que no se rinde cuando el tiempo pasa, la que confía incluso cuando la realidad parece contradecir lo que Dios ha dicho.
La victoria de la fe no es solo recibir lo prometido, sino permanecer firmes hasta el cumplimiento. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron lo que Dios les prometió, pero también está llena de aquellos que, aunque no vieron todo en su tiempo de vida, murieron con la certeza de que Dios cumpliría. Abraham nunca vio a sus descendientes tan numerosos como las estrellas, pero vivió creyendo que así sería. Moisés no entró a la tierra prometida, pero supo que el pueblo llegaría. La victoria de la fe no siempre es inmediata, pero siempre es segura. Dios no solo cumple promesas por cumplir. Detrás de cada una hay un propósito mayor. A veces queremos cosas que Dios nos dice que esperemos, no porque quiera negárnoslas, sino porque sabe que hay un tiempo correcto para todo. Sus promesas no son simplemente regalos, son herramientas para llevarnos al destino que ha diseñado para nosotros. La fe que vence es la que entiende que Dios no se equivoca en su tiempo, que su calendario es perfecto y que su propósito es mayor de lo que imaginamos. Desde la eternidad, Dios ve nuestra historia completa. Nosotros solo vemos fragmentos, pero Él conoce el final desde el principio. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, cuando la espera se alarga más de lo esperado, necesitamos recordar que Dios no está improvisando. Él ya ha escrito cada página, ya ha preparado cada bendición, ya ha diseñado cada puerta que se abrirá en el momento preciso. La victoria de la fe es saber que aunque ahora no entendamos, un día todo tendrá sentido. Cada testimonio de alguien que ha esperado en Dios y ha visto su fidelidad es una declaración de su poder. Cuando perseveramos en fe, no solo estamos construyendo nuestra propia historia, sino que estamos dando testimonio a otros de que Dios es fiel. Nuestra fe fortalece la fe de otros. Nuestras victorias se convierten en inspiración para quienes están en su propio proceso de espera. No sabemos cuántas personas pueden ser impactadas por nuestra fidelidad, por nuestra perseverancia, por nuestra determinación de creer, aunque todo lo demás diga lo contrario. Cuando Dios está por cumplir algo, hay un principio poderoso que debemos aplicar: la celebración anticipada. No esperes a ver la promesa cumplida para agradecer. No esperes a recibir la bendición para alabar. La fe que vence es la que celebra antes de ver el milagro, la que agradece en el proceso, la que canta en la oscuridad, sabiendo que la luz vendrá. Pablo y Silas no esperaron a salir de la cárcel para alabar. Alabaron en medio de la prisión y fue su alabanza lo que desató su milagro. Los monumentos de remembranza son esenciales. En la Biblia, cada vez que Dios hacía algo grande por su pueblo, se levantaba un altar o una señal de recordatorio. Josué mandó a levantar piedras en el Jordán como testimonio de que Dios había abierto el camino. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Cuando enfrentamos nuevas pruebas, a veces olvidamos lo que Dios ya ha hecho. Necesitamos recordar, escribir, contar los testimonios, hablar de su fidelidad. Lo que Dios hizo antes, lo hará de nuevo. La vida cristiana es un ciclo continuo de promesas. Cuando Dios cumple una, ya tiene la siguiente preparada. Nunca dejamos de crecer en la fe, nunca dejamos de depender de Él, nunca llegamos a un punto donde ya no necesitemos confiar. Cada cumplimiento es una señal de que Dios sigue obrando, y cada nueva promesa nos recuerda que aún hay más por venir. Cuando Dios nos da la victoria, la humildad debe ser nuestra respuesta. No recibimos nada por mérito propio, sino por su gracia. Cada bendición es una oportunidad para testificar, para agradecer, para compartir con otros lo que Dios ha hecho. La verdadera victoria no es solo recibir, sino saber usar lo recibido para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Vivir una vida de fe no es un evento de una sola vez, sino un estilo de vida.
No confiamos en Dios solo cuando necesitamos algo, sino en todo momento. La fe que vence es la que se convierte en nuestra manera de vivir, la que no depende de circunstancias, la que dice, confío en Dios en cada temporada, en cada prueba, en cada bendición. Porque si Dios lo prometió, si Él lo dijo, sin duda lo cumplirá. La victoria final de la fe no es solo recibir lo que esperamos, sino vivir con la certeza absoluta de que Dios siempre tiene lo mejor preparado para nosotros. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.